Pues enlazamos nuestra comunicación hasta Londres, en Inglaterra, con Lourdes Heredia, nuestra colega, porque estamos a la espera de lo que decida la Corte de Londres, la Corte que va a resolver si se extradita o no a Julian Assange a los Estados Unidos. Lourdes, buenos días y bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Muy buenos días, México. Y efectivamente, hoy ha sido un día muy esperado, sobre todo para Julian Assange, que tuvo que pasar 50 semanas en cárcel para pagar, digamos, su ofensa de no haberse presentado a la corte inglesa y esconderse en la embajada ecuatoriana, pedir asilo en la embajada ecuatoriana. Es así que ya se cumplieron estas 50 semanas y hoy por fin comienza las audiencias de extradición. Recordemos que Estados Unidos le afronta en Estados Unidos 18 cargos por espionaje e intrusión informativa. 17 cargos en sí son por espionaje y solamente uno por intrusión informativa. Y esto le podría costar 175 años de cárcel si es extraditado a Estados Unidos. Pero las audiencias acaban de comenzar hoy. La sala está abarrotada. A Assange se le veía muy tranquilo, vestido de gris con su usual suéter y la chaqueta del mismo color. Estaba digamos, allí estaba su padre, que él sí salió a hablar con la prensa, que está fuera de la corte, para decir que para su hijo sería una sentencia de muerte si lo llegan a extraditar a Estados Unidos. Fuera también hay tanto ruido porque pues los manifestantes y los que apoyan a Assange se han acercado incluso desde París. Por ejemplo, al padre le dieron un chaleco amarillo, una mujer que viajó desde París para estar hoy aquí. Y pues tienen una sirena, hay tanto ruido que incluso Julian Assange, antes del receso para el almuerzo, que fue a la 1 de la tarde, ahorita ya son las 2 y ya recomenzó digamos, ya comenzaron todos a hablar otra vez. Antes del receso dijo, no me puedo concentrar, hay demasiado ruido. La jueza lo paró y le dijo, tienes que hablar siempre a través de tu abogado. Así es que el abogado dijo, el señor Assange piensa que hay demasiado ruido, no se puede concentrar, pero este ruido viene de afuera de la corte, de los manifestantes. Algunos incluso han puesto tiendas de campaña y en realidad no sé cómo le hacen porque está lloviendo y hace mucho frío. Comenzó la audiencia de extradición en la mañana con la parte de Estados Unidos, con la acusación por James Lewis, y pues dijo frases muy contundentes como que el hacer periodismo no es una excusa para violar la ley. Una de las cosas que dijo y repitió varias veces es que la difusión de estos documentos durante la guerra en Irak y también sobre todo con la guerra en Afganistán habían puesto en peligro a muchos informantes y que se había puesto en riesgo la vida de periodistas, disidentes, activistas de derechos humanos en países con regímenes opresivos como Irán y que pudo haber caído en manos de organizaciones como Al Qaeda. Eso lo repitió James Lewis en la mañana. Luego hubo un receso para el almuerzo de la 1 a las 2 de la tarde y ahora se acaba de comenzar otra vez esta audiencia y ahora sí le toca hablar a la defensa de Assange, que ha comenzado a decir que la extradición tiene que negarse porque está basado, porque hay tendencias políticas, porque hay motivaciones políticas de estas acusaciones que se le hacen a Julian Assange y que Julian Assange no tendría un juicio justo en los Estados Unidos y además estaría en riesgo de ser maltratado. Es así que esta audiencia comienza hoy, como decíamos, duran 5 días, luego hay un receso. En este momento son puras argumentos, incluso la defensa de Assange dijo que, bueno, que Estados Unidos se ha preparado 10 años para este juicio y que por lo tanto vienen muy bien preparados y que pues la defensa de Assange está un poco tratando de pues enfrentarse a este gran poder. Decíamos, son 5 días, hay un receso y el 18 de mayo regresamos otra vez, donde va a haber 3 semanas donde se escuche la evidencia
Y pues sí, siempre recordemos aquí, vamos a ver cómo actúa el gobierno británico, que pues siempre ha llevado muy buena amistad con los Estados Unidos, y pues tenemos que seguir paso a paso lo que se diga en esta corte. Sin duda, Lourdes. Entonces, bueno, el inicio de estas audiencias, si no te importa, repetimos, si puedes repetir qué se espera las próximas semanas, después la segunda parte, ¿cómo es lo acabas de mencionar? Sí, bueno, son 5 ¿Empieza días de hoy? argumentos legales. Empieza hoy, el lunes, el viernes se acaban los argumentos legales. Es en una corte que está un poquito a las afueras de Londres, en los suburbios de Londres, Ujú. y junto al río, donde, te digo, se han puesto algunos manifestantes ahí sus carpas para acompañar estos 5 días. Luego hay un receso y regresamos el 18 de mayo, donde se inicia nuevamente por 3 semanas lo que es la presentación de evidencias. De todas maneras, según todos los analistas legales con los que hemos hablado, nos dicen que esto puede durar incluso hasta un año o más. Por eso fue tan importante que Assange por fin lograra salir lo tenían como en un lugar sin más presos alrededor, lo cual estaba causando mucha depresión. Ujú. Antes de que comenzar estas audiencias, lo cambiaron a la sala médica de la prisión en donde está, y donde puede tener contacto con otros prisioneros y con otra gente para esperar pues este proceso que ya decimos puede ser muy largo. Ha sido un trato terrible el que le han dado a Julian Assange en todos estos años. Al final de cuentas, estamos en la recta de saber si Gran Bretaña decide extraditarlo con un funesto futuro, si así es. Sí, el padre lo ha dicho varias veces y es bastante impresionante escucharlo. Dice, pues es un señor muy calmado, muy, muy tranquilo, y lo dice, bueno, sería como una sentencia de muerte para mi hijo. Ahora, hay muchos detalles legales que podríamos hablar por horas, Carmen, horas y horas sobre este proceso, pero creo que lo que se tiene que quedar en mente para todos los oyentes es que va a ser un proceso muy largo, que puede durar más de un año, incluso un año, que la defensa de los Estados Unidos viene muy, muy bien preparada. Ha tenido, como dice, digamos, como dicen los abogados de Assange, han tenido 10 años para prepararse y para tener toda la evidencia que se necesita. Y en este caso, como hay un acuerdo de extradición entre Gran Bretaña y Estados Unidos, en realidad aquí el juez solamente tiene que decidir si se le va a dar un juicio justo e independiente. Es lo único que tiene que decidir el juez británico. No tiene que decidir sobre si Assange es o no culpable de los cargos que se le acusan. Eso es muy importante que lo recordemos. Otra cosa que pues es importante saber que no siempre, a pesar de esta relación entre Gran Bretaña y Estados Unidos, que es muy fuerte, no siempre se le ha dado la razón a los Estados Unidos. Por ejemplo, Gran Bretaña no extraditó a un activista de derechos humanos, se llama Gary McKinnon, que fue uno de los que hackeó las computadoras estadounidenses, y el Reino Unido dijo no vamos a permitir la extradición. Por parte de Estados Unidos tampoco han permitido algunas extradiciones, unas muy, muy polémicas, como por ejemplo en este enero del 2020, Estados Unidos dijo que no podía extraditar a Anne Sacolas, que aquí en Gran Bretaña, bueno, es una persona muy, digamos, muy poco, muy odiada, porque se le acusa de causar la muerte de un adolescente que iba en su motocicleta en el lado bien de donde tenía que ir, y esta esposa de un diplomático va por el lado contrario manejando y lo mata. O sea, el accidente, el adolescente muere, y Gran Bretaña quería que esta mujer viniera y enfrentara la justicia en el Reino Unido, y Estados Unidos bloqueó la extradición. Así es que no sabemos qué va a pasar en el caso de Assange.
como decíamos, tenemos que seguir este proceso muy de cerca y por supuesto les estaremos informando. Así es, Lourdes Heredia, seguiremos muy de cerca todo lo que vaya ocurriendo a partir de este lunes sobre este importante personaje, como le hemos llamado personaje de época, un antes y después, lo que ha significado Wikileaks y lo que ha significado Julian Assange para la información, para las noticias, para el conocimiento de asuntos de enorme importancia a nivel mundial. Y ahora, bueno, pues atrapado en esta circunstancia, vamos a ver cómo se dan las cosas desde todos los puntos de vista. Es una circunstancia que involucra muchos temas, incluyendo la libertad de prensa, la libertad de opinión, la libertad de información, perdóname, y todo lo que involucra el volumen enorme de informaciones que han sido dados a conocer por Wikileaks a lo largo de estos años, y particularmente los cables de Wikileaks, esta masiva información que fue compartida con medios de comunicación en el mundo, que a su vez difundieron precisamente esos importantes reportes que se hacían de forma secreta desde las embajadas, desde los consulados, desde las misiones diplomáticas y militares que Estados Unidos ha tenido apostadas en el mundo. Y bueno, pues al revelarse todos esos cables, esas informaciones, cada uno de esos cables, cada una de esas comunicaciones que se hacían del mundo hacia el Departamento de Estado de los Estados Unidos, bueno, pues fueron, o han sido, no fueron, han sido de enorme importancia, y los efectos en su momento fueron muy impactantes en muchos lugares, México incluido, por cierto. Estamos recordando desde luego las publicaciones de información relacionada con México, muy importantes, que exhibían, que mostraron cosas muy importantes acerca de la relación de Estados Unidos con México, especialmente en temas relacionados con el crimen organizado, con el combate al crimen organizado y demás cuestiones que se pudieron ver en aquellos cables de Wikileaks que fueron publicados por el diario La Jornada en México, que fue el medio invitado por Wikileaks, al igual que invitó a otros pocos medios en el mundo para hacer noticia de los cables relacionados precisamente con el interés de la región, del país y de los diferentes lugares del mundo que fueron informados de esta manera. Sobre el papel de Wikileaks y el papel de Julian Assange, hoy tenemos que discutir más. Hemos hablado del tema muchísimo y seguiremos hablando por su importancia y el alcance histórico que tiene esta figura apellidada Assange. Así que bueno, gracias Lourdes, no nos despedimos, seguiremos contigo paso a paso las audiencias, y esta mañana hablaremos más del tema. Hemos invitado a nuestro muy querido Pedro Miguel, periodista del diario La Jornada, a quien junto con otros periodistas les tocó recibir de Wikileaks el volumen de información, es decir, las claves, el encriptamiento y la manera de acceder a ese universo de información de los famosos cables de Wikileaks. Hoy hay que recordar todo eso. Hoy que vemos a Assange en este trance judicial en Gran Bretaña que puede derivar en su extradición a los Estados Unidos, es muy importante recordar, subrayar el alcance, la dimensión histórica que tiene una figura como Julian Assange.